Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Efesios y hoy lo vamos a hacer como estudio, así que puede usted participar, puede dar su opinión, puede preguntar. Amén. Y como es esto, me voy a aprovechar de las otras que hemos estado hablando para preguntarle, ¿verdad? Efesios 6:17 es la que vamos a estar viendo hoy. La semana pasada estuvimos hablando de ¿qué? Del escudo de la fe, ¿verdad? Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de la quinta parte, de la sexta parte de la armadura. Gloria al Señor. Ya nada más nos va a faltar la última, la espada. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Efesios 6:17, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomad el yelmo de la salvación, hasta ahí. Gloria al Señor. Estábamos tomando estas clases o este capítulo de 6, del 10 en adelante, con el tema de la armadura de Dios, y lo estamos haciendo así pausado para ir viendo cada uno de los elementos de la armadura de Dios. Y lo estábamos al principio cuando empezamos, hablamos del porqué de la importancia, ¿sí? Que lo importante que era para Pablo que nosotros entendiéramos lo que es la armadura de Dios, ¿verdad? Desde ponernos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, gloria a Dios, ¿verdad? El calzado para poder ir, que representa el Evangelio, ¿verdad? El escudo de la fe. Y así, cada vez que nosotros íbamos viendo uno de los elementos de la armadura, hablábamos de la importancia de tenerlos todos. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Cómo pusimos al rey, ¿verdad? Que fue muerto llevando la armadura, pero no llevando el escudo de la fe. Amén. O sea, por eso la palabra en Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dios nos ve como hijos? Sí. ¿Somos sus hijos? ¿Por qué somos sus hijos? Porque creímos en Jesucristo y dice que todo el que crea en el Señor Jesucristo viene a ser hijo de Dios. Eso es lo que lo hace usted hijo de Dios. Ahora, ser hijo de Dios no quiere decir que agrademos a Dios en todo, ¿sí? Así que cuando usted escuche que uno desagrada a Dios, eso no quiere decir que usted se va a ir al infierno. ¿Amén? ¿Se entiende esa parte? Amén. Pero sí quiere decir que no estamos en la completa voluntad de Dios. O sea, nosotros como tenemos nuestros padres o tuvimos nuestros padres, los que no los tenemos, y no por eso no dejamos de ser sus hijos cuando los desagradamos. Es más, la Biblia nos da un mandamiento que honremos a nuestros padres, ¿verdad? O hijos, honrad a vuestros padres. Y cuando no honramos a nuestros padres, obviamente nosotros no agradamos a nuestros padres. No es agradable para un padre tener un hijo que lo deshonre, ¿verdad? Y no es necesario explicarles de qué manera nosotros podemos deshonrar a nuestros padres. A veces nosotros deshonramos a nuestros padres y nuestros padres ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad que no? Y nosotros no podemos hacer eso con Dios porque Dios conoce todo lo que hacemos. Así que cuando nosotros desagradamos a Dios, Él lo sabe en ese mismo instante. Gloria a Dios. Así que eso es con respecto a la fe. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a lo demás de la armadura? ¿Algo que diga
¿Podemos hablar un poquito acerca de esta parte? ¿No? ¿Todo claro? Entonces, si la pregunta ya me puede explicar lo que es la armadura. Bueno, hay una pregunta. ¿Por qué es tan importante para Dios que usted conozca y usted se coloque la armadura que Él nos ha dejado? ¿Por qué es tan importante para Dios como Padre de nosotros? Yo sé que la sabe, pero le da pena decirlo, así que no deje que le dé pena. Porque de esa manera podremos resistir los embates del enemigo. Eso es lo que dice Efesios, ¿verdad? Amén. Ponerse toda la armadura de Dios, porque con eso podrán ustedes estar firmes cuando vengan los ataques del enemigo en el día malo. Imagínense que su hijo, que un hijo de usted vaya ahorita que el hermano Fernando hablaba de lo de la guerra, que vaya a ir a la guerra, usted le compra su protección, su armadura, y él se va a la guerra mañana, pero se le olvida ponerse la mitad. Sería importante para usted que él entendiera que él tiene que ir bien preparado, bien protegido, porque la batalla que va a tener va a ser una batalla donde dependa su vida. Eso es lo que quiere Dios que entendamos cuando Él nos habla de la importancia de la armadura. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros no entendemos esa parte, nosotros creemos que no tenemos una batalla así de fuerte. Pero usted está librando esas batallas todos los días, a cada momento. ¿Sí? Gloria al Señor. Y la semana pasada estuvimos viendo el escudo de la fe. Gloria al Señor. Espero que se haya quedado claro. Ahora, en el verso 17, que es muy cortito, dice: tomad el yelmo de la salvación. Ni siquiera lo leímos todo, nada más un pedacito, ¿sí? Porque estamos tomando esa parte de la armadura. ¿Y qué es el yelmo de la salvación? O el casco, ¿sí? Es una parte que nosotros, les decía yo en las primeras clases que Cristo vino para salvarnos, ¿verdad? Por eso murió, por eso hizo su sacrificio. Esa era lo primordial, en esencia, lo más grande a lo que Él venía, porque dice que de qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiera su alma, porque eso es lo que Dios le interesa. Ya nuestros cuerpos están por el pecado, van a morir, se van a hacer polvo, pero Él vino a salvar nuestra alma para que tuviéramos vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, la salvación, lo que representa la salvación en la armadura, que es el casco, eso debería ser lo primero, hablamos en las primeras clases, pero lo dejaron hasta esta parte, hasta el sexto. ¿Por qué? Porque todo lo demás tiene que ir en un orden, hasta llegar a esta parte que es tan importante. Gloria a Dios. ¿Por qué es tan importante que usted conozca que usted tiene la salvación? ¿Sí? ¿Y por qué va puesto en la cabeza? Esa es la otra pregunta. Gloria a Dios. Mire, cuando nosotros escuchamos acerca de la salvación, nosotros lo primero que nosotros creemos o entendemos, ¿sí?, es que nuestra salvación vino para que nosotros no fuéramos al infierno el día que nos muriéramos. O el día que el Señor, dicen que si es la tercera guerra mundial, entonces el Señor no tarda en venir, porque Él no va a permitir que su iglesia desaparezca en una tercera guerra mundial, ¿verdad? Eso es lo que la iglesia que cree en el arrebatamiento antes de la tribulación cree. Okay. Aquellos que estén aquí o que estemos aquí cuando el Señor venga, de todos modos va a haber un juicio y alguna gente va a ir al infierno.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la salvación, lo primero que se nos viene es eso, creer que Cristo nos vino a salvar para que nosotros no fuéramos al infierno en el juicio, pues ya que demos cuentas. ¿Ok? Pero, recuerda cuando Jesucristo iba caminando entre la multitud y una mujer que tenía flujo de sangre le tocó su manto. ¿Sí? La mujer del flujo de sangre, la famosa mujer del flujo de sangre, que ella pensó, ella hace una alabanza acerca de eso, que ella pensó, si al menos tocara el borde, la orilla del borde, o sea, la orilla de su manto, yo seré sana de este azote. Y cuando ella lo toca, ella siente que la fuente de sangre que ella tenía paró y se secó. Y ella sintió que había sido sanada. Pero también Jesucristo la miró y se dio cuenta de que poder había salido de ella. Ella tenía miedo y le preguntó. Entonces ya cuando se sintió descubierta, pues ella le confesó, ¿verdad? Y cuando ella le confesó, él le declara esto: mujer, tu fe, ¿qué? ¿Te ha qué? ¿Te ha qué? Sanado. No, salvado. ¿Sí? Gloria a Dios. Fíjense qué específico es Jesucristo, porque ella buscaba una sanidad en su cuerpo. Y él le dijo, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Cuando nosotros entendemos lo que es nuestra salvación, que Jesucristo en su sacrificio, por eso hacemos nosotros nuestra Santa Comunión, para que nuestra mente olvidadiza recuerde lo importante que fue el sacrificio de Cristo en la cruz, al entregar su cuerpo para salvarnos, y su sangre para salvarnos también. Esa es la salvación, su sacrificio. Amén. Entonces, cuando usted entiende que el Señor lo ha salvado, usted está disponible para recibir la bendición de los milagros. Si no, Jesucristo dice, tu fe te ha sanado, eres sano, de tu azote, eso es todo lo que recibiste. Pero su fe de ella no solamente la sanó del problema que ella tenía de salud en su cuerpo, sino que también la salvó. ¿Se entiende? Ella había creído en él, en la promesa que hablaba Malaquías de que habría de venir el Salvador y que en la borde de sus alas él traía sanidad. ¿Se entiende? Ve lo importante que es entender, porque esta parte de la armadura de la que habla Pablo tiene que estar consciente en nuestra mente y ponérnosla cada día. Amén. Ahora, ¿cómo se pone el yelmo de la salvación? ¿Cómo? Pueden hacer un micrófono para cada uno, porque cuando ustedes dicen y no les entiendo, no les alcanzo a ir. ¿Ok? Gloria a Dios. Miren, ahora, usted es salvo por fe, porque ha creído en Jesucristo, ¿verdad? Hoy la otra semana eran más salvos que hoy. ¿Amén o no? Amén. Ok. Cuando usted se pone el yelmo de la salvación, usted es salvo, porque usted reconoce que ha sido salvado por Cristo. Pero aún así, aún con el yelmo de la salvación, si a usted le pregunta cuando está enojado, cuando está teniendo un problema o cuando su fe decae, si es algo, usted va a decir sí, porque yo creo principalmente en el sacrificio de mi Señor. Usted trae el casco puesto. Pero en su mente hay una batalla todos los días. Y es todos los días. En nuestra mente hay esa batalla. Y nosotros podemos tener esas pequeñas cosas, ponernos el casco aún sin tener limpia nuestra mente o completamente convencida. Porque Efesios nos está hablando de las batallas que tenemos contra
el mundo espiritual. ¿Sí? Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades que están en las regiones celestes, o sea, ¿serán demonios? Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos esa batalla todos los días. Y el enemigo va a venir a atacar nuestra mente todos los días, con diferentes tipos de pensamientos. Gloria a Dios. Negativos, ¿sí? Con dudas. Eso es lo que a él más le agrada. Fíjese cómo le agradará él traer pensamientos de duda, que lo hizo hasta con el propio Jesucristo. Gloria a Dios. En la clase, creo que fue en esta pasada o en la anterior, hablábamos de que la armadura que a Dios le dejó a usted y a mí, aquí en Efesios 6:10, las 7 partes de la armadura representan a Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuál fue la parte de la armadura que Jesucristo necesitó usar contra Satanás? ¿O cuántas partes usó Jesucristo? La armadura era la escritura. Es la que dice, sí. La espada, que es la palabra de Dios, él la usó. ¿Usó alguna otra parte él contra Satanás? ¿Sí o no? ¿No? ¿Usaría el yelmo, el cinturón de la verdad él? Esa es la primera parte. ¿Lo usó o no? Amén. ¿Sí? Amén. Entonces usó una. ¿Usaría la coraza de justicia? Amén. Gloria a Dios. El calzado. O sea, ¿practicó Jesucristo todas esas partes de la armadura en la tierra? ¿O no? Amén. Porque Él es la justicia de usted. Hablamos que la justicia de usted es en parte la justicia que es Jesucristo y y Él nos hizo justos delante de su Padre. Pero aparte hay una justicia que nosotros tenemos que representar de que nuestras obras son justas. ¿Sí? Esa no nos sirve para la salvación. La salvación es la que Cristo nos dio. Todo lo que Cristo nos dio es para la salvación. Pero ahora que nosotros pertenecemos a Dios y somos hijos de Dios, nosotros tenemos que demostrar que nuestras obras son justas. Eso dice la palabra, ¿o no? Y cuando nuestras obras son injustas, entonces ahí desagradamos a Dios. ¿Amén? Amén. Cuando usted hace una obra que es injusta, usted no agrada a Dios. Sigue siendo su hijo, Él lo sigue amando igual, gloria al Señor, sigue valiendo igual el sacrificio por usted, pero es obvio que Él no está de acuerdo porque Él es santo, santo, santo. Amén. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿usaría Jesucristo el escudo de la fe? ¿Sí? Claro que sí, sí lo usó. Entonces, por eso es tan importante que nosotros lo usemos. Si Él lo usó siendo el Hijo de Dios, imagínense que Jesucristo no hubiera creído que Él era el Hijo de Dios. Y dicho, no hombre, pues yo qué hago si yo no puedo. Entonces, Él tenía, ¿sí? Él no necesitaba ser salvado. Pero Él tenía la parte de la salvación bien puesta en su mente porque era para nosotros. Amén.
y el enemigo no le pudo hacer nada en eso. Le quiso utilizar a ver si eres hijo de Dios, a ver si tienes fe, a ver si crees que tú eres el hijo de Dios. Y él usó la palabra, ¿sí? Para demostrarle, usó la espada, que es la palabra, para contrarrestar el ataque del enemigo. Miren, nosotros siendo cristianos a veces no sabemos usar las partes que Dios ha dejado para nosotros, para que nos defendamos. Especialmente cuando vienen en los ataques en nuestra mente. Las dudas, ¿sí? La duda nos trae ¿qué? Falta de fe, porque empezamos a perder nuestra fe. Es muy fácil, lo hemos dicho, tener fe cuando no tenemos un problema, pero cuando viene un problema, nuestra fe se va a debilitar. Amén. Entonces tenemos que echar mano del escudo de la fe, pero basado en el yelmo de la salvación. El enemigo no va a pelear con usted, o no va a pelear con nosotros a tumbadas o boxeando. Él va a pelear en nuestra mente, y es lo que nosotros tenemos más a su disposición todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, entre más nosotros conocemos a Dios, entre más conocemos a Cristo, nosotros nos vamos a poder defender más. Mire, acompáñenme en 1 Corintios 1. 1 Corintios 1:30. Dice, vamos a ponerla en la viviente porque está un poquito más claro. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. ¿A quién? A nosotros, ¿verdad? Dios hizo que Él, Cristo, fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Eso es lo que estamos hablando acerca de la coraza de justicia. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Amén. ¿Qué hizo Dios? Nos dio la sabiduría. Dice que nos dio a Cristo como su sabiduría y la tenemos nosotros disponible. ¿Qué es la sabiduría? El temor a Dios. ¿Qué es la sabiduría? Dígame el significado de la sabiduría, la definición de sabiduría. ¿Cuál es? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Jehová. El temor a Jehová. Traducido, el principio de la sabiduría es la reverencia a Dios, el rendirse a Dios con todo nuestro corazón. O sea, Él nos dio a Cristo para que nosotros conociéramos a Dios y reverenciáramos a Dios y le tuviéramos ese temor santo a Dios. Y cuando nosotros tenemos esa parte, la primera, entonces Dios derrama la demás sabiduría. No más que nosotros estamos en la carne y nosotros queremos cobrar la lotería antes de comprar el boleto, ¿sí? Para nosotros obtener sabiduría, primero tenemos que saber que Cristo es la sabiduría y que el temor a Dios es el principio, allí inicia la sabiduría. ¿Se entiende? O sea, Salomón primero tuvo el temor a Dios, el temor de fallarle a Dios. Porque él no fue con el pueblo y les dijo, ¿saben qué? Yo soy muy joven y yo no puedo liderarlos porque yo temo defraudarlos a ustedes. No, él fue con Dios y le dijo, Señor, yo soy muy joven y no puedo liderar a tu pueblo. Él tenía temor de fallarle a Dios al no saber dirigir a su pueblo. Entonces, cuando Dios le dice, pídeme lo que tú quieras, necesito sabiduría para dirigir a tu pueblo. Amén. Y dice
Dios dijo, por cuanto no me pediste lo que otro me hubiera pedido, te voy a dar lo que pediste, más todo lo que los otros hubieran pedido. ¿Cómo ves? Vas a ser y fue el hombre más sabio de la tierra, reconocido. Ahí está la sabiduría. Pero nosotros quisiéramos que nos diera el conocimiento de todo, la sabiduría de todo, sin tener el principio que es el temor a Él. Miren, hace como 2 o 3 días, un muchacho que no es cristiano, él es hace trim para las casas, y yo lo fui a ver qué necesitaba la casa, y me dice, pues ay, mira, Miguel, arréglale tú ahí como veas, porque no, este tipo que es el intendente es bien necio. Dice, uno le dice algo y hasta se enoja. Dijo, y yo he aprendido algo, que a veces es más inteligente o más sabio quedarse callado que hablar algo, porque luego se mete uno en problemas. Entonces, ese es un principio bíblico, él no es cristiano. Y a mí me dio risa y le dije, ¿verdad? Porque es la verdad, Proverbios nos enseña eso, que una persona que se detiene para hablar rápido es una persona sabia. Pero antes de que usted decida cerrar su boca para decir algo incorrecto, primeramente le va a llegar esa idea a su mente. De eso es de lo que estamos hablando hoy. A su mente le va a llegar y usted va a decidir, ¿me quedo callado o hablo? Si su carne le gana, va a hablar, mayormente si está exaltado, y si no le conviene hablar. Y usted va a decidir si se queda callado o sigue hablando. Amén. Ahora, cuando la persona tiene la sabiduría para hablar, entonces va a ser de beneficio lo que hable. Pero la mayoría de las veces no tenemos esa sabiduría. Nosotros hablamos cosas que no son, porque ha llegado a nuestra mente y nosotros hemos decidido hacerlo. Nosotros hemos decidido no reverenciar a Dios. ¿Me estoy yendo muy largo ahí o muy confuso o sí me está entendiendo? Amén. Hay una batalla en nuestra mente. Cuando nosotros entablamos una discusión, ahí está la opresión en nuestra mente, sea con nuestra esposa, en el trabajo, como decía el muchacho, en la calle, con el tráfico, en la tienda, donde usted quiera. ¿Sí? Con nuestros hijos, con nuestros padres, con quien sea. Nosotros tenemos la decisión. Cuando nosotros tenemos puesto el casco o el yelmo de la salvación, estamos sometidos a Cristo. ¿Sí? Y es fácil que nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Cuando no lo tenemos, no nos acordamos de ponérnoslo, ¿sí? Entonces no podemos tomar las mejores decisiones porque nuestra mente está a disposición del enemigo. Él es, como decía el hermano, él es el dueño del campo de batalla. Él dirige la batalla y nos lleva a donde a él más le conviene para poder derrotarnos. Amén. Mire, ¿por qué cree usted que cuando usted cree en Jesucristo, se hace cristiano, sigue a Dios y hay un cambio? Porque la persona que cree en Dios y ha sido salvo, va a haber un cambio, ¿o no? Amén. Va a hablar diferente, va a actuar diferente, se va a comportar diferente. Esos son los cambios externos. En los cambios internos va a haber un gozo en la persona, va a pensar diferente, ¿sí? Su actitud va a ser diferente, en su interior se va a sentir con la paz de la que habla la palabra. Amén. Y cuando usted empieza a demostrarle al mundo ese cambio que usted tiene, van a venir ataques. Esos ataques son los que habla Pablo. No tenemos lucha contra sangre y carne. El enemigo ahora te va a declarar la guerra porque ya no estás a su merced como estabas antes. Y si tú te empiezas a olvidar
de lo que Dios ha dejado para tu defensa, entonces vas a estar más a disposición de Él. Y vas a perder muy seguido, vamos a estar perdiendo las batallas en las que vamos a entrar con Él. Amén. ¿Se entiende? ¿Ve la importancia que es nuestra mente? Todos los días perdemos batallas en contra del enemigo. ¿Sí? Cada vez que alguien nos provoca y nosotros contestamos, y a veces ni necesitamos que nos provoque, a veces nosotros provocamos, porque andamos, no tenemos esa paz que da la salvación. Amén. Gloria al Señor. Ahora, entonces, lo del versículo 30, la sabiduría. ¿Ya se entendió de qué manera nos dio sabiduría Dios? ¿Sí? Nos dio a Jesucristo y nos dio a conocer cuál es por medio de Él, el principio de la sabiduría, el temor a nuestro Dios. ¿Sí? Y al tratar, el esforzarnos en agradar a Dios, eso ahí empezamos a ser sabios, porque nos va a traer ¿qué? Bendición. O sea, nomás ponga a Salomón de ejemplo, y eso le va a pasar a usted. Ok, ¿qué más nos dio? En el versículo 30. ¿Nos hizo qué? Justos. Nos dio la justicia, ¿verdad? ¿Nos hizo qué? Puros. Como Tomás. Puros y santos. O sea que Jesucristo, con su sacrificio, a usted lo hizo sabio. ¿Verdad? Lo hizo justo. Lo hizo sabio delante de Dios porque ahora usted le tiene temor a Dios y Dios dice, mi hijo es sabio. Lo hizo justo. ¿Qué es ser justo? No debe nada. De todo lo que le debía usted a Dios, por sus pecados, ya no le debe nada. Lo hizo justo delante de Él. A usted lo acusa el enemigo y Dios dice, no, mi hijo no debe nada. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo hizo qué? ¿El que sigue? ¿Qué más? Libre. No, lo hizo puro. ¿Qué es ser puro? Completamente limpio. ¿Sí? O sea, el agua entre más pura es más genuina y está menos contaminada. No hay ninguna contaminación en usted. ¿Sabe? ¿Quién es el único que no tiene ninguna contaminación de pecado? El que no conoció ni siquiera el pecado, Cristo. Y sin embargo, Dios lo hizo a usted por medio de Cristo igual de puro que Cristo. Así lo ve Dios. ¿Sí? ¿Y qué más lo hizo? Santo. ¿Sí? Hermano, entonces, ¿por qué no me siento ni sabio, ni justo, ni qué más? Ni me siento puro, ni me siento santo? ¿O si ¿quién de aquí se siente sabio? Entonces siéntase, hermano, porque usted no le teme a Dios, no cree en Dios, usted siéntase. Y hay dificultad para que una persona diga, yo me siento sabio, porque yo le temo a mi Dios. Y cada vez que yo me acuerdo de Señor, yo no soy nada, pero tú sí, y tu palabra dice que yo tengo la mente de Jesucristo. Y aunque no la uso, está nuevecita, ¿verdad? Porque no se la desgasta nada. Ayúdame. ¿Sí? Entonces, yo soy sabio porque tú lo dijiste. Amén. Yo soy justo. Sí, pero eres bien tranza. Entonces necesito que tú me enseñes a ser justo. Amén. Yo quiero ser puro porque tú me miras puro. Entonces ayúdame a practicar la pureza. Ayúdame. ¿Qué es ser santo? Apartado para Dios. ¿Usted se siente santo? ¿Se siente apartado para Dios? A lo mejor no. Ajá. Oh, de eso se trata toda la idea. Las cuatro, ninguno podemos jactarnos. Por eso dice, si en algo vamos de jactarnos, jactémonos en Cristo porque Él nos lo dio. Nosotros no somos capaces. Tratamos. Vamos, y entre más trate usted, más lo va a ir consiguiendo.
¿Y esa cosa qué va a hacer? ¿Lo va a salvar? No, porque usted ya es salvo. Esa cosa va a agradar a su Padre. ¿Sí? Eso es lo que le va a traer el agrado a Dios. Pero todo empieza poniéndose usted el yelmo y en la seguridad de que usted es salvo. Porque si usted no es salvo, entonces no tiene nada de esto. No puede tenerlo. Porque si nosotros no somos salvos, no tenemos el yelmo a la salud, no tenemos nada de esto porque Cristo todavía no nos ha dado nada. Es más, no lo hemos recibido como Señor y Salvador. Entonces, si no somos salvos, no podemos tener herencia. Si nosotros no somos hijos del hacendado, no podemos heredar nada de la hacienda. ¿O sí? Gloria a Dios. Entonces, imagínense que llegue uno y diga, oiga, que se murió aquí el Señor y están repartiendo la herencia, ¿qué me tocó a mí? Nada. Pero si demuestro que soy hijo de Él, entonces te toca la parte que Él dejó para sus hijos. Así de fácil. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Dios nos dio todas, grábesela, sabiduría, justicia, pureza y santidad. No explicamos lo de la santidad, como decía la hermana. Ser santo es ser apartado para Dios. Amén. Hay dos tipos de santidades. La santidad que puso Cristo, de la que está hablando aquí, nos hizo santos, Él nos apartó para nuestro Dios. Cuando este tipo se muera, Él es para mi Padre, y Él va a estar conmigo, y va a ser mi hermano, y voy a heredar. Eso es importante. ¿Usted sabe que usted no es hijo de Cristo, sino hermano de Cristo? Amén. Usted no es hijo de Cristo, es hermano. Usted es hijo del Padre, es hijo de Dios. Somos igual que Cristo. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Todo lo que el Padre tiene es para Cristo, ¿verdad? Y dice la palabra que usted va a heredar lo mismo que va a heredar Cristo. Somos coherederos con Él, el reino de los cielos. ¿Sí? Nomás que Él va a ser el hermano mayor. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Entiende eso? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Y para dónde íbamos con eso? Ok. Entonces, para la santidad, cuando Cristo nos salvó, Él nos apartó para su Padre. Ahora somos posesión de Dios. Él nos adquirió con su sangre preciosa. Amén. Eso es ser santo. Ahora, la santidad que muchas veces nosotros entendemos es la santidad que nosotros nos ganamos. Y esa santidad no es que nos haga santos, es que nosotros la practicamos. ¿Sí? Cuando usted hace algo digno de un hijo de Dios, usted hace cosas que lo apartan para Dios, que demuestra que usted está apartado para Dios. Amén. Porque usted no va a salir ahorita y le va a poner una golpiza a una viejita y decir yo soy hijo de Dios y soy santo, aunque haya medio matado a esta señora. O sea, ¿eso es digno de un hijo de Dios? ¿De un santo del Señor? Miren, acompáñenme a Romanos 8. ¿Dónde está el libro? Espero que después de todo esto que he dicho, sepa usted la importancia de estar seguro de nuestra salvación. No para mí, para que usted le demuestre al enemigo, ¿sí?, lo que usted tiene, porque va a haber una batalla contra él. Amén. Todos los días. Sea débil, sea fuerte, a veces la batalla, usted va a estar en lo más duro de la batalla, por eso en la Biblia nos muestra que cuando los reyes entraban en lo más duro de la batalla. Yo estoy seguro que usted, si no está pasando por esa situación ahorita, puede entrar. Gloria a Dios. Romanos 8, 4. ¿Lo tienen?
vamos a leer desde el 3. Ahí vamos a leer. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. Amén. Que lleva a la muerte. ¿De qué muerte está hablando? De la muerte espiritual. Que de la muerte corporal, pues vamos a pasar por ello. Amén. La ley de Moisés no podía salvarnos. Eso es lo que tienen que entender los judíos. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía como nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos en nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Amén. ¿Entendieron eso? Eso es todo el conocimiento de lo que hizo Jesucristo por nosotros. ¿Sí? Pero dice algo bien importante ahí. Los que dejan controlar su mente, ¿qué es lo que pasa? No pueden agradar a Dios. Porque entonces nos arrastra a lo que nuestra carne quiere. Mire, ¿qué es lo que su carne quiere? ¿Qué le agrada a la carne? Peleas, contiendas, chismes, orgías, todo lo que es pecaminoso, eso le encanta a la carne. Entonces, cuando el enemigo tiene control de nuestra mente, nuestra carne está a su disposición. Por eso, si nosotros no tenemos protegida nuestra mente con el yelmo de la salvación, ¿por qué cree que muchos pastores utilizan el miedo para decir, si usted peca, si Cristo viene ahora y usted está en pecado, usted no se va? Y utiliza eso para decir, usted se va a perder. Entonces no hay seguridad de su salvación. La cosa es que cuando usted está en la iglesia y si le preguntara, ¿qué es lo que usted está pensando, hermano? A lo mejor ni siquiera usted está oyendo lo que está predicando. Dice, qué mal le queda ese pantalón al hermano, yo no sé para qué se usa. ¿Sí? ¿Sí? O saliendo de la iglesia, ¿te fijaste la hermana acá? ¿Sí me entiende? Si usted está criticando a un hermano, entonces usted está pecando, usted no se puede salvar. O usted me dice que cuando usted está tomando la Santa Cena está tan en comunión con Dios que no se le vienen otros pensamientos. ¿No se ha dado cuenta? Es más, nuestra mente está batallando hasta en áreas pequeñas porque a veces no nos podemos ni siquiera concentrar. ¿No le pasa a usted que no se puede concentrar ni siquiera leer la palabra? Usted quiere leerla y dice, no me puedo concentrar. Me concentro más viendo La Reina del Sur. ¿O no? ¿Sí? Gloria a Dios, porque hay una batalla entre el enemigo y nuestros pensamientos donde nos quiere dominar. Porque imagínense una persona consagrada, apartada para Dios, que ella decida apartarse, su mente en la mayoría del tiempo, no todo el tiempo, es imposible que usted tenga solamente pensamientos
positivos, pensamientos santos. No hay una persona que lo tenga las 24 horas. Yo creo ni una hora. ¿Ve? Entonces perdemos batallas cada hora. Cada que nosotros tenemos un mal pensamiento, entonces el enemigo está tratando y tratando y tratando hasta que encuentra una parte por donde entrar y entonces nos va a ganar esa parte. Eso es de lo que está hablando Pablo. Es necesario que usted se ponga el yelmo de la salvación. Cuando David decía, Padre, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué estaba diciendo David eso? Aquellos que saben la historia de David. ¿Por qué estaba diciendo? Porque había pecado. Había pecado. Es cierto. Él había pecado, había caído en pecado, había asesinado a un hombre, le había quitado la esposa, la había embarazado, el niño había muerto, y él era el rey, y él era el ejemplo para el pueblo, y él amaba a Dios, Amén. mucho, amaba a Dios, pero cayó en esa situación, y él en su oración le dice, Padre, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué no le dijo, devuélveme la salvación? ¿Por qué le pidió, devuélveme el gozo? Imagínese que usted se saque la lotería, ¿verdad? Y se saca $1 millón. Gloria al Señor. Y dice usted, Señor, devuélveme el gusto que yo tenía cuando me saqué el $1 millón. No le está diciendo, devuélveme el millón, no le quitó el $1 millón, le quitó el gozo de tener el $1 millón. ¿Sí se entiende? Por eso él no dice, devuélveme mi salvación. No le quitó la salvación, se le fue el gozo y no se lo quitó Dios. Esa es la cosa. Pero Dios se lo podía devolver. ¿Quién se lo quitó? El enemigo. El enemigo. Él perdió el casco de la salvación. Porque el enemigo estaba entrando en su mente y le dijo, tú eres indigno, eres un marrano, un asesino. ¿Sí? Y eso le quitaba el gozo de haber sido hijo de Dios, de ser un siervo de Dios y amar a Dios con todo su corazón. Y por eso decía, yo sé, Señor, que tú eres bueno y eres misericordioso y que tú estás conmigo, pero me siento mal. Devuélveme el gozo que yo tenía de sentirme salvo. Amén. Entonces, ¿qué horas son? Porque voy a decir, va a ser bien poquito y ya son otras 2 horas. Entonces, ¿entiende usted por qué es tan importante que usted, cuando le venga un mal pensamiento, un ataque del enemigo, una duda, que el enemigo ataque su fe, porque no le va a decir, te voy a quitar la fe. No, él va a hacer algo para que usted pierda esa fe. Amén. Si la palabra dice que Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? Si la palabra dice que Él va delante de mí, que Él es mi escudo y mi galardón, entonces ¿por qué no me defendió? ¿Sí? ¿Por qué permitió esto? Esos son los ataques que vienen a la mente, porque vienen los ataques de duda y empieza usted a pensar cosas que no debería de pensar. Amén. Eso es por una parte. Vienen muchos, pero muchos ataques diferentes. Cuando usted pierde la cordura o pierde la paciencia, primero llegó eso a su mente y usted decide si le hace caso y la pierde. Por eso es bueno practicar y no contestar hasta que uno medite qué es lo que va a contestar. Pero no lo hacemos, porque nuestra mente está tan dominada por el enemigo ya en ese aspecto que ya no pensamos, ¿esto le agradará a Dios o no? ¿Verdad? Entonces caemos en que estamos en una batalla y estamos descubiertos. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted cuando venga eso?
yo soy un hijo de Dios, ¿sí? Yo represento a Dios. Tengo el escudo, tengo el yelmo de la salvación puesto conmigo. Cuando una persona dice la palabra, que ya con esto termino. O sea, no les he dicho si tienen preguntas, me he pasado hablando yo solo. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿No? Dice que nosotros somos embajadores ¿de quién? Amén. ¿Qué es un embajador? ¿Qué es un embajador de Estados Unidos allá en Ucrania? Representante. Un representante. Entonces, aquí en la tierra, usted es el representante de Cristo. Todo lo que usted hable sin pensar, imagínese que el representante de Estados Unidos hablara lo que se le diera en gana allá donde está. ¿Sí? Aunque metieran problemas al país que representa. Entonces, ya él no puede hablar lo que él quiere. ¿Sí? Él está sujeto a hablar lo que le tiene que hablar en conveniencia a quien él representa. Eso es lo que nosotros somos. Pero como nuestra mente está dominada por el enemigo, en varios aspectos, ¿sí? Entonces es cuando nosotros perdemos batallas. Es decir, que iba a terminar con eso. Pero, dígame una cosa, la palabra nos promete las 4 cosas que nos da en 1 Corintios. ¿Cuáles son? No quiero que se vaya sin que se las aprenda. ¿Qué que nos dio? 1 Corintios 1:30. Sabiduría. Sabiduría. La segunda, Justicia. justicia. La tercera, Pureza. pureza. Y la última, Libertad. santidad. Esas 4 cosas nos dio. Las tenemos, pero no las usamos. Porque nuestra mente, Él la utiliza y las perdemos. ¿Sí? Y tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que dice. Miren que es cuánta sabiduría que sin ver. Ok. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿por qué no actuamos como actuaba Cristo? Él nunca se equivocó. ¿Por qué no actuamos como Él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cree usted que podríamos actuar como Cristo? Sí. Ese es un buen reto. ¿Cree que podríamos actuar como Cristo? ¿Sí o no? Amén. Sí. Amén. Un amén. Ok, nosotros estamos caminando para llegar a esa estatura. Unos caminamos muy lento, otros más rápido, pero podemos empezar a caminar así. Cuando nosotros tengamos todas esas partes de la armadura, entonces vamos a poder empezar a caminar y vamos a poder echar mano de esto y va a crecer nuestra fe y entonces es cuando una persona va a poder hacer lo que sea Cristo. ¿Por qué Cristo dijo, aún ustedes cuando yo me vaya, los que creen en mí, mayores cosas harán de las que yo hago? Pero nadie las hace. ¿Por qué? Porque no hemos empezado a caminar como Él caminaba. ¿Por qué no? Primeramente por esto. No lo creemos, tenemos dudas, nos olvidamos de Él, nos olvidamos hasta que hasta le servimos a Él. Amén. Ahora, Él nos restauró nuestro espíritu, pero nosotros acabamos de leer en el de Romanos 8 que Él dice que andando en la carne es muy difícil. Entonces nuestra mente nos hace regresarnos a la carne y ahí hacemos todo lo contrario de lo que sea Cristo. Corremos para la izquierda en vez de correr para la derecha. Porque todavía no hemos sido restaurados en nuestra alma. ¿Ok? Mire, si usted y yo hubiéramos sido ya restaurados en nuestra alma, eso va a hacer hasta que seamos transformados.
nosotros ya no tendríamos malos pensamientos, malos deseos, malas decisiones, agresiones, ya no nos caería mal una persona o otra, porque Jesucristo decía la verdad, pero Él no tenía ese tipo en su alma, ¿sí? Eso es todo lo que nosotros tenemos. ¿Se entiende? ¿Y cómo se restaurará nuestra alma? Cuando seamos transformados, que estemos con el Señor, va a ser completamente transformada, ¿ok? Perfecta, como la de Cristo. Pero en este momento, ¿podrá ser restaurada nuestra alma? Eso es bien interesante para que usted diga, entonces, ¿se puede? ¿Puede ser restaurada nuestra alma? ¿Qué es nuestra alma? Nuestras emociones, lo que nosotros sentimos en el corazón, más que nada, nuestra conciencia, todo eso. ¿Puede ser restaurado en este momento? Si usted le pide a Dios y usted obedece a Dios y nos metemos en su voluntad, ¿puede ser restaurada nuestra alma? Amén. Amén. Es más, yo creo y estoy seguro que el alma de usted ya empezó a ser restaurada. Desde el día que Cristo lo salvó, empezó a ser restaurada. Porque usted tenía odio, odiaba fácil y decía, no, a mí el que me le hace me la paga. O si alguien salía de la tienda y le daba un empujoncito, usted se le volteaba y decía, a ver, vuelve a empujar. Y a usted ya no lo hace. Eso es que ha sido su alma restaurada en esa parte. Porque usted tenía tanto rencor con algo que le pasó antes que por eso brincaba así. No es porque, no es porque sea muy valiente. ¿Sí? Todos somos cobardes para unas cosas y valientes para otras. Pero nosotros traemos algo en nuestra alma que nos hace ser así. Nosotros contestamos fácil una agresión. O nosotros, ¿usted era muy mentiroso cuando no conocía al Señor? Y ahora ya no es tanto, porque nadie es perfecto. Entonces su alma ido restaurándose. Hay veces que nosotros nos detenemos y ya no dejamos que nos restaure más. Pero Dios nos sigue tratando de restaurar, lo que decía el hermano. Ir caminando hasta llegar a la medida del varón perfecto. Algunos hasta nos regresamos, porque empezamos a hacer otra vez lo que hacíamos antes. Por eso la palabra nos dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Amén. Ustedes no se junten con el mundo si el mundo los va a arrastrar. Ahora, si usted ya está tan firme que ya no lo arrastra, usted vaya y ayude al que está siendo arrastrado. Pero si usted va a ir a decirle a uno, ya no tomes, y al último va a acabar igual de borracho que él, pues entonces mejor no vaya, porque ahorita usted todavía no está firme, usted todavía no ha sido restaurado en esa parte. ¿Sí me entienden? Entonces, nos falta ser restaurados. Para ser restaurados, más cada día, todos tenemos que tener el yelmo de la salvación. Recordar lo que somos en Cristo, ¿sí? Sabios, justos, puros y santos. Eso es lo que somos. Pero, ¿por qué? Porque el día que Cristo nos salvó, nos dio todo eso a nosotros. Y tenemos la mente de Él, nada más necesitamos empezar a usarla. Pónganse de pie, hermano. ¿Hay alguna pregunta? Aunque esté de pie, me puede preguntar. Hay una pregunta que tengo. A ver, hermano. Yo digo que todas estas cosas que le pasan a uno en la vida cotidiana, ¿no? Es para que uno reflexione, veces el enemigo ataca a la persona, ¿no? Pero para que si uno va a estar cometiendo un error, ¿no? Ves que dice, bueno, voy a hacer esto. Pero a veces Dios les permite las cosas que salgan, pero va a la mano con Dios, me imagino, ¿no? Como era antes. Dios hizo el bien y hizo el mal. Pero si uno ya está en Cristo Jesús, las cosas el enemigo pone para que los quejos de uno, ¿no? Claro. Sí. Diga más, abra su corazón hacia el Señor, ¿no? Sí.
Bueno, eso es bien importante entenderlo porque hay cosas que Dios no permite cosas para que nosotros suframos porque Él quiera que sufran. Pero si hay una necesidad para que nosotros regresemos al camino de Él, entonces Él sí puede permitir eso. ¿Sí? Porque muchas personas dicen, ¿por qué permitió que le sucediera lo que le sucedió a Job? ¿Sí? O sea, ¿estaba en la mano de Dios evitarlo o no? Sí estaba en la mano, pero ¿fue mejor para Job después de que pasó por eso? Sí, fue mejor para él. Amén. Ahora, eso fue lo que hizo a Job ser el personaje de la Biblia que es ahora. Y lo que Job recibió, eso ya no lo perdió jamás. En este momento lo tiene porque le sirvió a él. Amén. Y si Dios va a permitir algo así, es porque Él va a permitir que nosotros lleguemos a ese... Él quiere que lleguemos a lo que Él tiene planeado para nosotros. ¿Sí? Por eso pueden suceder esas cosas. Nadie puede explicar por qué me sucede esto a mí o por qué le sucede esto al hermano. Puede ser muchas cosas, pero de lo que sí tenemos que estar seguros es que Dios es bueno y Él no permite Él no desea que sus hijos sufran. Ahora estamos en el mundo, ¿sí? El enemigo todavía está dominando, como dice el hermano. Entonces, hay una lucha que nosotros tenemos y Él es lo que nos aconseja, cómo podemos nosotros ganar la batalla. Amén. Vamos a orar. ¿Alguien necesita oración, hermanos? ¿Especial? Oramos por todos. Amén. Padre, te damos gracias, bendito Señor. Gracias, Padre, por permitirnos primeramente estar aquí unidos en tu nombre, bendito Dios. Sabemos, Padre, de tu amor, de tu misericordia, Padre. ¿Cómo no reconocerlo, Padre, cuando tú mismo, Señor, mandaste a tu Hijo a morir en una cruz para poder salvarnos, bendito Padre? Pero la salvación no terminó ahí, bendito Dios. Tú quieres que tus hijos vivan una vida de bendición, bendito Señor, y de vida plena, bendito Padre. Eso es tu deseo, bendito Señor, y queremos, Padre, que nos sigas enseñando a caminar contigo, bendito Dios. A tener, Padre, a seguir ese modelo que es nuestro Señor Jesucristo, bendito Señor. Padre, gracias por recordarnos lo importante, Padre, que es recordar que tenemos el yelmo de la salvación, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos has justificado, Padre. Nos has dado sabiduría, Padre, pureza, bendito Señor. Gracias, bendito Padre, por la santidad que has puesto en nosotros. Pero ayúdanos, Padre, a caminar cada día, bendito Señor, y a tener, Padre, dominio de nuestra mente, bendito Señor. Que nuestra sabiduría empiece por ahí, bendito Padre. Que cada día podamos recordarlo, bendito Señor. Tráenos versículos, Padre, de tu palabra, bendito Dios, donde podamos recordarlo, Padre. En este momento, Padre, te damos gracias, Padre, te damos la gloria y te damos la honra. Y ponemos a cada uno de tus hijos en tus manos, bendito Señor. Mira, Señor, que seas tú, bendito Padre, teniendo, Padre, esa gracia, Padre, en cada uno de nosotros, Padre. Ponemos a nuestras familias primeramente en el hueco de tu mano, bendito Señor, que tú seas glorificándote, Padre. Y nosotros tenemos fe, Padre, confianza, Padre, de que tú harás lo mejor, Padre, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hijos, bendito Señor. Que tú, Padre, te glorificarás, bendito Señor, porque eso es lo que tú haces, bendito Dios, porque tú eres bueno, tú eres santo, Padre. Y tú, Padre, tienes misericordia de nosotros, Padre. Mira, Señor, si alguno de mis hermanos tiene alguna necesidad especial, bendito Dios, intercedemos todos juntos, Padre, porque tú seas con él en este momento, Padre. Que seas tú llevando, Padre, ese caso como si fuera tuyo, bendito Dios. Porque tú eres, Padre, nuestro abogado por excelencia, bendito Señor. Tú eres nuestro doctor por excelencia, Padre. Cualquier necesidad, bendito Señor, que nosotros tengamos en nuestro cuerpo, bendito Señor, que nuestros hijos tengan, bendito Dios, que nuestros parientes, bendito Señor, aquellos, Padre, que están pasando por esa dificultad, Padre, lo ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra porque solamente tú la mereces. Padre, bendice a cada uno de tus hijos aquí presente, a cada familia representada en este lugar, Padre. Y aún los que no están, Padre, por alguna situación, que seas tú bendiciéndolos ahí, Padre, y recordándoles todo lo que tú les amas, bendito Dios. En este momento, Padre, nos retiramos de este lugar, pero tu presencia sigue con tus hijos, bendito Dios, y por eso te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén.
Y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.